Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa de webinars del 2023. Hoy es miércoles 25 de enero y la idea es empezar a compartir algunas cuestiones vinculadas con las masculinidades, con los estudios de género y también con el vínculo entre varones, entre mujeres y entre los diferentes sexogéneros. Buenas tardes a les compas que están presentes y por supuesto María Gabriela, ¿qué tal? De vuelta encontrándonos aquí en estos espacios virtuales. Así es, Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por gestar otros espacios de encuentro que justamente nos permiten empezar a intentar entender eh, los vínculos, todos los vínculos, con los aportes de la intersubjetividad y siempre desde un enfoque de género, que creo que son elementos necesarios para entender la complejidad actual que nos está sucediendo. Bueno, y hoy nos metemos con un tema polémico, como es nuestra costumbre, ¿verdad? Exactamente, era un tema que ya teníamos prometido desde el año pasado y bueno, como se vinieron las fiestas y el verano, quisimos dejar para empezar este año con todo, con un tema altamente polémico y también es un tema que ha salido en nuestras investigaciones doctorales y postdoctorales en cuanto a cómo nos vinculamos con un otro, ¿no? Con un otro. La temática de hoy, a este webinar le pusimos del uso instrumental a la reciprocidad, ¿sí? Pero como se puede abordar esta temática de diferentes perspectivas, elegimos darle una mirada vincular. ¿Qué es lo que pasa con lo vincular? ¿De qué manera una persona puede vincularse con la otra desde el uso instrumental y cuando se establece una reciprocidad, que en este caso serían claramente los opuestos, ¿verdad? Entonces, si te parece, Gaby, empezamos definiendo qué es lo que entendemos por uso instrumental, ¿no? ¿De dónde viene esta terminología? ¿Y por qué elegimos este término para poder empezar con este webinar específicamente? Perfecto. Bueno, yo lo empecé a pensar, ¿qué nos pasa cuando nos relacionamos con otras personas? Y me empecé a encontrar con que hay distintos posicionamientos frente a un otro. Y ahí dije, ¿de dónde viene esto? Bueno, y obviamente estamos en un tiempo súper avanzado y las neurociencias vienen a nuestro auxilio. ¿Por qué? Porque han descubierto la existencia de neuronas espejo. Y las personas que poseen neuronas espejos, lo que nos muestran es que para tomar contacto con realidades ajenas necesitamos habilidades, ¿sí? ¿Y para qué sirven esas habilidades? Para saber qué siente el otro, qué puede estar pensando y qué sentiríamos nosotros en su lugar. Y desde la psicología, eso que ya nos está enseñando las neurociencias, lo hemos llamado empatizar, a la capacidad para sintonizar con las emociones ajenas. Una capacidad que puede aparecer de distintas maneras. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que entienden la realidad emocional de su semejante y tienen la motivación de hacer algo para beneficiar a ese igual, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien decide iniciar una campaña de trabajo, por algún cambio, por ejemplo, con el enfoque de género. ¿Sí? Ahí sería un ejemplo. La estamos pasando mal, queremos hacer algo al respecto. Hay otras personas que identifican las emociones y eligen no hacer nada al respecto. ¿Sí? También es otro posicionamiento válido. Y por último, existen individuos que siendo conscientes de esas emociones ajenas, las utilizan, se sirven de ellas para un fin. Y aquí es cuando hablaremos, o al menos cómo lo entendemos nosotros, después de discutirlo en numerosas ocasiones, lo que llamamos uso instrumental del otro a nivel vincular. Si ustedes me preguntan, yo los describiría como aquellos que tienen una idea de qué siente la otra persona, porque son vivos, se fijan en el comportamiento, en la expresión, en el tono de voz, o sea, hay una comprensión cognitiva de lo que el otro está viviendo, pero nunca llegan a evidenciar una empatía afectiva. O sea,
les cuesta ponerse en el lugar del otro, no les interesa sentir en carne propia lo que el otro experimenta. Y en ese sentido parecerían tener lo que yo llamo como una especie de interruptor. ¿Por qué? Porque cuando aparece ese posicionamiento, tic, ahora me pongo en ese lugar del otro, lo hacen buscando un objetivo. O sea, empatizo, pero de manera breve y puntual. No hay una conexión profunda, no se ponen en nuestro lugar, no hay un deseo expreso de promover nuestro bienestar. Se posiciona con diversos grados y matices en un lugar de buscar su propio beneficio. Y acá yo empecé a pensar, ¿cuánto de esto está en sintonía con la época en la que vivimos? Porque justamente en esta época, ¿qué nos enseñan? Que hay que dominar, que hay que sálvese quien pueda, el individualismo, o sea, fíjate vos, primero vos y después vos, o sea, la vivencia de uno por la de encima de los demás, la única perspectiva que importa es la mía, lo que yo siento, ¿sí? U otra gente que se empieza a sentir como amenazados si vos le empezás a preguntar sobre sus sentimientos y sus comportamientos. Y lo grave de esto es que también se los transmitimos a nuestros hijos, porque empezamos a hacerlos creer sus majestades, el bebé, como decía Freud, y que nadie les puede decir nada, y que no importa nada, y que uno como padre tiene la obligación de darle todo, sin nada a cambio, ¿no? Entonces, todo esto empieza a llevarnos a preguntarnos qué implica en la práctica el uso instrumental del otro. Como para sistematizar un poquito, Darío. O sea, significa tratar a las personas como cosas. ¿En qué sentido cosas? Como un instrumento. Porque yo así obtengo algo de ellas, pero sin apreciarlas. Sin que haya una amistad, una actitud recíproca de dar y recibir. Y esto es trascendental, porque lo que lo diferencia es que yo intento sacar algo al otro, pero porque es algo que a mí me conviene. Y muchas veces, y con mucha frecuencia, todas las personas nos utilizamos unos a otros, casi sin darnos cuenta. Entonces, en el tipo de sociedad que vivimos, es importante que empecemos a revisarlo, porque es muy doloroso cuando uno se da cuenta que una persona muy cercana, incluso tu propia pareja, te puede utilizar. Entonces, tenemos que prestar atención a qué señales o a qué indicadores nos están advirtiendo de este hecho. A mí se me ocurren algunos ejemplos. Cuando dos personas pasan tiempo juntos a partir de la experticia de la clínica y de lo que uno escucha, ¿no? Por ejemplo, si la otra persona solo te busca cuando está aburrida, quiere o necesita algo, bueno, primera señal de alarma. ¿Sí? Segunda señal de alarma. Generalmente te busca en un tiempo que se suele pasar a solas. Por ejemplo, altas horas de la noche. ¿Sí? Tercero, es un tiempo que reemplaza otra situación. Siempre son invitaciones de último minuto. Y después uno empieza a indagar en la conversación y resulta que se le cayó una cita, se le cayó el plan, y ahí apareces vos. Entonces, este supuesto amigo, ¿te invita a cenar a su casa? ¿O solo te dice, ay, estaba aburrido y caí a la tuya? Una persona se acerca a tu escritorio religiosamente después de las reuniones de trabajo y te pide como sin querer copias de tus apuntes, pero nunca, nunca te ofrece los suyos o te incluye en un evento porque esos son para sus amigos. Resulta, estas personas, cuando a vos te pasa algo, ¿las podés encontrar o nunca están disponibles? O sea, si bien los descuidos ocasionales ocurren, si te esquivan, si no te incluyen con frecuencia, significa que esa relación podría no ser lo que pensabas o lo que querías. Debes decidir entonces si lo que estás obteniendo de esa relación compensa ese sentir, ¿verdad? Sin olvidar que hay cosas que te pueden molestar. Y por último, prometo no seguir acaparando la palabra, las personas que te usan siempre rompen promesas. Y en el proceso siempre eligen darle más prioridad a algo o a alguien más que a ti, a mis ancestros, a mis valores, al otro amigo, al partido de fútbol, lo que sea. Y también continuamente aparecen mensajes contradictorios.
¿sí? Y puedo contar un ejemplo personal acá. Una compañera de trabajo me elogió por hacer un trabajo grandioso en un proyecto, ¿sí? En el cual yo lo estaba ayudando, ¿sí? La estaba ayudando a ella. Pero luego, en la reunión general, se quejó diciendo que yo no sabía nada de informática, que no manejaba bien la computadora y que ella solita podría haber hecho el trabajo, ¿no? Entonces vos Sí. decís, pero yo de pronto era tu mejor amiga cuando necesitabas eso, que además la única que manejaba ese programa era yo, pero después no sabía nada para los otros, ¿no? O también sucede, como me contaba una persona, si el vecino que siempre necesita cosas, cuando yo le acerco a preguntarle algo que me preocupa sobre los niños que están jugando en la calle, nunca Ujú. tiene tiempo de hablar. O sea, todo se trataría de él, siempre se trata del otro y nunca de uno. Entonces, viendo lo que es el uso instrumental y como para que hagamos la diferencia, Darío, ¿podés comentar qué es la reciprocidad? Entonces, a ver si podemos diferenciar más claramente. Sí, claro que sí. Gracias, Gaby, fuiste muy clara. Y la reciprocidad, como planteábamos hoy al inicio, podemos decir que es el opuesto al uso instrumental. Y vamos a volver a los orígenes, ¿no? Vamos a ir a los orígenes de la palabra, del término, porque esto es bien interesante que ahora me puse a repasar un poquito, a ver de qué año venía, que no me acordaba así de memoria, y entré a ver que los antropólogos se pelean a ver quién inventó y quién creó el término, la terminología, me parece bien interesante. Pero podemos ir hasta Durkheim en 1893, Malinowski, Marcel Mauss. Hay un montón de antropólogos que han utilizado esta terminología y que hacen como diferentes disquisiciones al respecto. Pero bueno, vamos a centrarnos específicamente en lo que a nosotros nos interesa. Malinowski, cuando investigó, que fue uno de los primeros antropólogos reconocidos a nivel global, investigó las sociedades primitivas, entre comillas, porque ya sabemos que no son primitivas, pero en esa época se planteaban de esa manera, específicamente en Melanesia, se percató de la importancia de la reciprocidad en la organización social primitiva, ¿sí? Es ahí cuando se empezó a indagar y se observó que en diferentes civilizaciones indígenas y de pueblos originarios, la reciprocidad es fundamental para mantener cohesiva una comunidad, ¿sí? Una comunidad, una tribu, etcétera. Y podemos entenderla entonces como el intercambio de bienes entre grupos sociales ligados parentalmente, ¿m? Aunque no necesario parentalmente, porque por esto que vos planteabas, Gaby, que la reciprocidad la tenemos que tener con el vecino de la esquina, que aunque no sepamos su nombre, tendríamos que fijar atención en eso. La reciprocidad es la acción que motiva a corresponder de forma mutua a una persona, ¿sí? Eh, con esto de que uno da y tiene que recibir a cambio, ¿no? En antropología se utiliza el término donar, que en realidad no es tan así, pero me parece bien interesante que lo usen de esa manera porque uno dona o da un regalo o da algo al otro y de alguna manera eso tiene que volver, ¿sí? Eso implica el reciprocar. Por ejemplo, estos ejemplos que vos ponías que son claros, cuando una persona ayuda a otra, luego va a recibir lo mismo de su parte como una forma de compensación o agradecimiento. Los principios de la reciprocidad nos dicen que ésta debe partir siempre de lo auténtico, de lo espontáneo, pero hay personas que no les sale. Entonces, cuando no te sale, porque no incorporaste eso, que después vamos a ver bien dónde se construye la capacidad de reciprocar, lo que hay que hacer es forzarla, ¿no? Bueno, pensar, fulano, sultana, me dieron tanto y esto de alguna manera hay que devolverlo, ¿no? Es un tú me das y yo te doy, yo te devuelvo, porque así quiero, así lo quiero y así lo siento. En realidad no hay obligación, que no hay nada escrito que uno tiene que devolver lo que le dan, pero sí
tiene que ver con algo básico en las culturas donde eh, se trabaja o se profundiza en los vínculos íntimos y de confianza, que exista la reciprocidad. ¿Sí? La donación y la beneficencia, ¿no?, que son palabras que también utilizamos mucho en nuestras culturas, dicen algunos autores que no suponen reciprocidad, ¿sí? Porque yo te doy algo sin una condición. ¿Qué es eso? Si yo dono dinero a una iglesia o dono dinero a una fundación, yo no estoy esperando recibir de esa iglesia o de esa fundación algo a cambio, ¿no?, sino que lo hago en un sentido más benéfico o en el estilo de la donación. La donación no es sino un intercambio, pero sin obligaciones recíprocas. Marcel Mauss, en un libro que se los recomiendo, que se llama Ensayo sobre el don, en 1925, propone entender la reciprocidad como una estructura de intercambio bajo la forma de regalos, presentes, ¿sí?, que de forma voluntaria, ¿sí?, aunque obligatoria, debe cumplir con una regla que inscribe como la circularidad entre el dar, recibir y retribuir, ¿sí? Él pone un ejemplo en su libro que me parece bien interesante, que nosotros también lo llevamos a cabo en nuestra cultura, que es esto de que cuando vos con un amigo o un conocido lo invitás a comer, ¿no?, después te quedas esperando que te inviten a comer a vos, a la casa, ¿no?, como vos lo invitás a la tuya. Si no invita, vos lo podés invitar nuevamente a comer y te quedás esperando. En la tercera oportunidad, que va a ser la última, lo volvés a invitar a comer y si no te invitan, no lo invitas más, ¿sí? O sea que serían como 3 veces, la tercera es la vencida, ¿no? Y es cierto en esto de la reciprocidad, porque cuando vos entrás a dar y ves que no te dan nada a cambio, si bien no es el objetivo, pero sí uno espontáneamente es como que haces un cálculo, ni siquiera es consciente, ¿no?, en ocasiones, pero uno siempre está esperando eh, la reciprocidad. La reciprocidad también se puede entender como un lazo mutuo, dicen los antropólogos, de segmentos sociales que se establecen en torno a la prestación y contraprestación de una cosa, un servicio, un objeto, un beneficio, ¿no?, en esto del intercambio de dones y que se encuentra presente en muchísimas situaciones sociales y es de carácter igualitario y redistributivo, ¿no?, como el ejemplo que ponía a la hora de invitar a comer, ¿sí? Sin embargo, para lograr un vínculo igualitario es fundamental la reciprocidad, ¿sí?, para que la reciprocidad de alguna manera sostenga el equilibrio como un requisito indispensable en el marco de la igualdad sustantiva de género, ¿sí? La reciprocidad desaparece cuando el poder se instala en un sujeto y se produce la dominación de uno sobre otro. Por ejemplo, si yo tengo un vínculo con una pareja o con un amigo o con un jefe y esta persona me da constantemente y yo no le doy o le doy lo menos posible, se genera una relación de poder donde yo soy el que tengo el poder, yo soy el jefe, soy el que manda y a mí me deben dar en exceso. Y el sujeto que recibe en exceso Ujú. es el sujeto que tiene el poder, ¿sí? Por eso en ese sentido estamos hablando de que no se gesta un vínculo igualitario. También podemos poner el ejemplo, tenemos tantos ejemplos, ¿no? Pero en una relación de amistad, cuando uno da de manera constante al otro, ¿no?, atención, espacios laborales, cuidado, escucha, invitaciones también donde está en juego el dinero, y el otro solamente recibe con una retribución que no es equivalente.
¿sí? Este es un ejemplo que nos debe haber pasado a muchos de nosotros. Y el otro da mucho menos, o solamente retribuye con regalos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, cuando amigo, te dicen, bueno, yo te doy mucho amor. Bueno, el amor no es algo que se pueda observar, que se pueda ver, que no es algo material, es un regalo simbólico, ¿no? Si ambos se dan amor, está muy bien, pero si uno de ellos da puro amor y el otro da servicios, retribuciones más palpables, más materializables, ahí se gesta la desigualdad y el vínculo se rompe, ¿sí? Aunque las personas se sigan relacionando, hay una ruptura del vínculo. Y el mundo doméstico es un buen ejemplo en este sentido, ¿no? Los varones, por ejemplo, que traen dinero a casa a través de sus trabajos, y como ya sabemos que el trabajo doméstico está invisibilizado, por ahí algunos terminan sintiendo que ella no retribuye, ¿verdad? Inclusive hasta la pueden tratar de vaga y todo. Perdón, Darío, acá tengo que interrumpirte porque tenemos que hablar del apuntalamiento femenino en las sombras. ¿Qué quiero A ver. decir con esto? Tenemos este patrón, las mujeres, de cuidar de otros y los varones de cuidar de sí por socialización de género. Entonces, ¿qué termina pasando? Nosotras hacemos como todo un trabajo por detrás, digamos, apoyando de manera logística, emocional, haciendo a veces hasta de agenda de las parejas, ¿viste? Como parece que los platos se lavan solos, porque ellos no ven cuando sucede. Entonces, esto es importante también porque es invisibilizado, porque hay un apuntalamiento femenino que históricamente se ha enseñado que sea así, que no se note, ¿no? Ujú. Entonces, creo Exacto. que todos los movimientos de la corresponsabilidad no tienen que olvidar este detalle, ¿no? Porque si no, aparecen estas cosas en el imaginario como que encima que está en la casa al vicio todo el día, yo tengo que venir de romperme el lomo trabajando a hacer cosas domésticas, ¿no? Ujú. Esa es por ahí la lectura. Exactamente. Y en ocasiones, yo lo que he observado en las investigaciones respecto a la sexualidad masculina, a veces los hombres creen que retribuyen con el acto sexual, ¿no? Es interesante esto que plantean. ¿Cómo Esta sería re- esto? claro, sería como una retribución o, o compensación de ese apuntalamiento del cual vos hablás, de la regulación logística, de la regulación emocional que nos dan las mujeres a veces, uno como varón cree que la busca para tener actividad sexual y ya termina sintiendo que eso fue un acto de reciprocidad. Y realmente no lo es, ¿no? Bien. Entonces, Entonces, para un segundo. ujú, Primero, vayan a leer Sexualidad Masculina Consciente para que esto quede más claro, porque si no, acá empezamos con otro webinar. Pero a ver, para que no nos vayamos un poco del tema, ¿quién define si algo es recíproco? Porque yo ya me enganché con tu pregunta y me iba para ahí, así que me focalizo. ¿Quién define exa- que algo es recíproco? A ver. exacto. Em, la definición de la reciprocidad en cuanto a un vínculo de a dos lo definen ambos, ¿sí? Yo no puedo decir yo soy sumamente recíproco y la otra persona decir no, vos la verdad que me das mucho menos de lo que yo te doy, ¿sí? O sea, tiene que ser pareja la cosa. Ambos tienen que estar de acuerdo, ambos tienen que considerar que existe reciprocidad en un vínculo de amistad o de pareja o con lo que sea. Y ambos tienen que acordar que eso es así. Insisto, esto sería algo de lo cual no deberíamos hablar, pero en esta cultura, como está dada la situación en la cual estamos, este, nos socializamos, la inequidad y la desigualdad de género, yo creo que es importante poder hablar de esto. ¿Vos qué pensás, Javi, al respecto? Es que sí, porque si no, estamos entrando en una situación de uso instrumental, porque yo te di, entonces me tenés que dar.
pero en una Ujú. exigencia o en una sensación también de que no hay equidad. Porque si yo vengo y todo el tiempo, por darte un ejemplo, vengo a ti y te doy libros, 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 y tú me lo devuelves con sonrisas, yo te juro que al cuarto libro ya no te comparto ninguno más. Porque es lo Ujú. mismo que el ejemplo de la comida, porque me siento usada como biblioteca andante, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, por más que tú me escuches cuando yo te quiera contar qué interesantes son los libros que me compré, no sé, ¿no? Sí. Ahí creo que tenemos que empezar a pensar esto, que si es en equidad, si yo te doy libro y vos me das escucha, ¿cómo se puede solucionar? ¿Dónde aparecería esa reciprocidad? ¿Tiene que ser inmediata, no? Bueno, no necesariamente, buen punto, no necesariamente la devolución tiene que ser inmediata, ¿no? Pero sí existe en nuestra memoria, en la memoria de todas y todos, lo que el otro nos da, ¿no? Aunque yo siempre digo que en Latinoamérica no hay mucha memoria, ¿no? Así tenemos los gobiernos que tenemos. Entonces a veces la gente se va olvidando de lo que uno le dio y a la hora de reciprocar es como que empezáramos de cero. Y en realidad es porque hay falta de memoria de lo que el otro dio, ¿sí? Total. Entonces, de todas maneras, no es necesario que la devolución sea inmediata, pero tiene que venir y no necesariamente tiene que ser algo del mismo valor, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando hago terapia de pareja, y hay temas de dinero, porque uno pone más, el otro pone menos, o uno gana muchísimo y el otro gana muy poco dinero, ¿sí? Yo lo que propongo es que se hagan intercambios en equidad, ¿no? O sea, que sean intercambios ambos materiales y también simbólicos a la vez. Es decir, por ejemplo, que cada uno de los miembros de la pareja aporte el 80% de sus ingresos, ¿sí? Si yo gano 100.000 pesos, tengo que poner 80.000, y si el otro gana 10.000 pesos, tiene que poner 8.000. Eso es algo más equitativo y recíproco, ¿m? A que ponga la misma cifra, que obviamente no hay acceso en ese sentido. Y no solamente el dinero, ¿no? Sino que, por ejemplo, haya una escucha activa y empática, ¿no? Que eso vendrían a ser cuestiones más simbólicas, ¿m? Que ambos puedan escuchar y ambos se puedan preguntar cómo estás, estoy disponible para escuchar, ¿no? Aunque no pueda opinar, porque de repente no tenés ganas de que yo opine, pero sí la idea es que podamos estar presentes en ese vínculo, ¿no? Bien. Y por supuesto que la reciprocidad también debería estar en base a la responsabilidad doméstica, ¿no? Ahora, la pregunta que podemos hacernos, Gaby, es, ¿se puede generar reciprocidad en una cultura donde la desigualdad de género es la imperante? Excelente tu pregunta y es coincidente con la que Lili acaba de escribir acá en el chat, porque dice, si doy sin que me pidan, ¿hasta qué punto tengo derecho a reclamar? Fíjense que hubo ahí una transmisión de pensamientos, parece, pero creo que acá es importante que empecemos a pensar. Seguimos una cultura donde la equidad es más un deseo que una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, ya partimos de una socialización de género que es compleja. Por esto que les decía hace un ratito, las mujeres son para otros, los varones son para sí. Entonces, eso hace que las mujeres estemos siempre listas para la ayuda, que siempre estemos entrenadas para empezar a estar ahí con escucha atenta. O sea, ¿cuántas veces una persona me ha llamado porque tiene un problema gravísimo? ¿Cuántas veces son necesidades críticas? ¿Cuántas veces me han llamado por dramas personales? ¿Y qué ha pasado cuando yo he necesitado a esa otra persona? Muchas veces damos y aceptamos el uso instrumental por amor, Ujú. porque nos han enseñado esto, que eso es el amor. Si das una mejilla, tenés que dar la otra mejilla. O también porque activamos una compasión maternalizada de que el otro, ay, el otro me necesita mucho. ¿Sí? No estoy hablando solo de pareja, estoy hablando de amistades, vecinos, familiares, ¿no? Mm. O sea,
pero eso instala un desequilibrio en la relación. Un desequilibrio que muchas veces es tolerado, que muchas veces es disfrazado y termina saliendo como síntoma en el cuerpo o como confusión mental o una depresión, y otras veces ya no se le puede restar importancia. Y ahí aparece el resentimiento, la irritación, el enojo, que muchas veces lo que nos están mostrando es de una enorme dificultad para establecer límites con alguien que vos estás considerando que hace un uso instrumental de vos. Entonces, yo para eso te propongo una ecuación sencillita, porque lo mío ya sabes que no son las matemáticas, ¿verdad? Entonces, contemos, esa persona, ¿cuántas veces vos has funcionado como número de emergencia? O sea, los ayudó a transportar muebles en la mudanza, le has salvado las papas con un informe, le has prestado la impresora, qué sé yo. ¿Cuántas veces te llama diciendo, la única persona que vos me ayudás sos vos? Y son siempre necesidades críticas. No tengo dónde dejar al gato porque me voy de vacaciones, no sé la receta y viene alguien celíaco, cocinale vos algo, siempre me clavan con eso a mí. Son cosas que solo vos podés solucionar, ¿viste? A eso, agregale, sumale otro factor más, que es cuántas veces esa persona sufre dramas y te llama necesitada, ¿sí? A toda esa primera parte, restale cuántas veces esta persona está cuando vos necesitas a alguien con quien hablar. Cuántas veces está cuando necesitas una ayuda importante y cuántas veces está cuando necesitas simplemente compartir. Y ese resultado va a mostrar la relación con la posibilidad de que estén ejerciendo un uso instrumental contigo, o viceversa, que tú lo estés ejerciendo con alguien también, ¿verdad? Claro. El tema es que permanecer en una relación en la que te tenés que esforzar cada vez más y más para hacerla funcionar, incluso estando tanto para otros que no te ocupás de tus propias necesidades, es grave para la salud. Claro que sí. Porque incluso te empezás a convencer que no es un problema para vos, porque vos amás a esa persona. No es un problema para vos porque vos la necesitás. Entonces vos te seguís ofertando, como decía Lili. Pero tenés que entender que esa situación no es saludable, porque un vínculo saludable requiere el beneficio mutuo que solo oferta la reciprocidad. Ojo, pero no tenemos que olvidar esto que vos dijiste, que es el uso del poder, porque en muchas ocasiones también estás atrapado en estas situaciones instrumentales, porque es una relación laboral o incluso con tu propia familia. Entonces hay que empezar a mirarla con lupa. Darío, para no serlo más eterno, ¿podemos construir la posibilidad de reciprocar? Esto fue un punto de discusión para nosotros. Bueno, no sé si pensamos igual acá. Nunca Yo creo que pensamos igual. sí y que no. O sea, tomando las palabras de Lilian, esto que ella plantea en cuanto a el derecho a reclamos, yo creo que más que reclamar, yo lo que propondría es poner en palabras que no está habiendo reciprocidad en tal o cual área del vínculo, o en todas quizás, ¿no? Porque yo sigo insistiendo que una vez que se pone en palabras, la persona que no está recibiendo lo suficiente, porque hay como una gran inequidad en lo que se da y en lo que se recibe, el otro o le cae la ficha y hace un movimiento, o después ya me parece difícil que lo haga, ¿no? Porque después se olvida, ¿no? Y no le sale espontáneamente. Entonces, yo creo que sí y que no, ¿no? Se puede construir esa posibilidad, pero con un límite, no cualquiera lo puede construir. Primero que nada, ambas partes tienen que tener sanadas mínimamente sus heridas de género. Y si no sanadas, por lo menos reconocidas, ¿sí? Porque si no, vamos a hacer uso y abuso de las heridas de género del otro y de las mías, ¿no? Y de las propias, ¿no? Entendiendo por heridas de género aquellas situaciones eh, traumáticas, por decirlo de alguna manera, que no he podido superar de
mi posición, de mi categoría como hombre en esta cultura patriarcal, por ejemplo, utilizar los privilegios como varón sin reconocerlos, y si soy una mujer o una persona trans, etcétera, lo mismo, ¿no? No poder reconocer que tengo ciertos perjuicios por el hecho de vivir en una cultura patriarcal, por el hecho de ser mujer, o fui víctima de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, mínimamente reconocer que tengo heridas de género particulares por el hecho de vivir en una cultura socio-patriarcal. Por ahí. Dari, si me permitís, a mí me parece importante marcar esto, lo de las heridas de género, porque no podemos dejar de tener en cuenta también cuando uno hace un uso abusivo de sus heridas de género y manipula con ellas al otro. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, por ejemplo, que ha sido abandonada, ¿m? Y que ha tenido una historia de vida terrible, ¿sí? Que yo no juzgo eso, creo que hay que sanarlo y hay que trabajarlo, en muchas ocasiones está pidiendo, pide, que son como si necesitase alguna especie de indemnización permanente, como si el mundo le debiera algo, ¿sí? Sí, Entonces, ahí no hay un trabajo, ahí no hay un intento de reciprocidad, sino es como que necesito recibir todas esas carencias que yo tuve y no miden. Entonces, por ahí podríamos pensar que no solo es una herida de género, porque pobre víctima, sino también acá hay un uso instrumental del otro exacto. apelando a esa historia de vida, ¿no? Entonces, Ujú. empecemos también a limpiar, porque si no, como que todos por ahí, muchas veces esto sucede en la clínica, lo he visto con algunas mujeres, también con algunos varones, pero hay una tendencia también siempre a creer que la víctima es la única realidad y nos olvidamos que hay construcciones co-creadas. Y esto no quiere Exactamente. decir que el otro no tenga que, a quien se lo acusa de victimario, sea un santo. No, no, no. Quiero dar cuenta de una eh, realidad co-creada, donde ha habido elementos de ambas partes, ¿no? No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, totalmente. Inclusive, para meternos un poquito más en las masculinidades, si los varones no procesamos el lugar de autoridad que nos otorga el sistema patriarcal, ¿no? Porque el patriarcado nos dice, vos sos la autoridad, terminamos creyendo que todas las personas tienen que estar a nuestra disposición y por lo tanto donarnos regalos constantemente, ¿no? Sin darles en retribución. Esta creencia de muchas personas, esto que vos planteabas de tener que ser constantemente indemnizadas, ¿no? De que el mundo les debe algo. Por lo tanto, eh, yo no doy nada porque lo único que quiero es recibir constantemente. Y por otro lado, la persona, para poder reciprocar, tiene que haber transitado desde la complementariedad hasta el reconocimiento mutuo en su infancia y adolescencia. Bueno, acá ya nos metemos en el psicoanálisis intersubjetivo, pero lo que quiere decir esto es que tuvo que haber un reconocimiento de nuestras figuras parentales de cuidado y apego, ¿sí? Mamá, papá o alguien que nos haya cuidado, como una persona importante, como una persona eh, no- que vale, y también habernos exigido que demos a cambio, ¿no? No como si fuéramos su majestad el bebé, como vos siempre utilizás ese término que me encanta, donde yo le doy a mi hijo o a mi hija y ellos no dan absolutamente nada a cambio, Y encima ¿no? exigen, ¿viste? Cada vez más. Exacto. Todo este hello, ¿qué onda esto? Sí, es Ujú. una cosa esta cuestión de consumo, ¿no? Por eso la idea es que papá y mamá, los educadores y cuidadores de ese infante, eh, los hayan reconocido como personas diferentes, personas importantes, con derechos, pero también con obligaciones. ¿Sí? Bien. Sí, sí, total. Bien. Entonces, para cerrar, podemos preguntar en cuanto al problema que tenemos con este tema, que, que ahí también quizá tenemos una diferencia vos y yo, Gaby, en cuanto a si hay que hablar de esto o tenemos que esperar que surja espontáneamente. Que algo hablamos hoy de esto, pero
quedó por ahí en la cabeza a ver qué puedes plantear al respecto. Bueno, que yo no estoy de acuerdo contigo, porque para mí hay que hablarlo. No se da espontáneamente así por, por osmosis. ¿Por qué? Primero quiero aclarar dos cosas, que no se habla porque no es políticamente correcto. Es como que entra en el terreno de lo obvio, de lo Ujú, implícito de los vínculos, ¿sí? ujú, Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que estamos en un momento social donde el sálvese quien pueda está imperando y donde el otro pasa a ser un objeto o un instrumento para mi uso. Entonces, es importante que podamos poner en palabras el estado de esa relación, de cualquier relación, de amistad, de madre, hijo, padre, hijo, hija, hija, no importa, de amigos, de compañeros de trabajo, porque si no hablamos de la reciprocidad en los vínculos, entramos a suponer cosas, entramos en el terreno de las expectativas. ¿Mm? ¿Y sabes de dónde vienen estas expectativas? De la cultura del amor romántico, que acá José Manuel muy bien también lo está planteando en el chat. sí. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la cultura del amor romántico? Desde mi punto de vista, está basada en un estilo como de pensamiento mágico. Ujú, ¿En qué sentido digo pensamiento mágico? Porque uno tiene que adivinar lo que el otro necesita y desea. ¿Mm? El, donde además tenemos que vivir en esta lógica de tengo que darte pruebas de mi amor. Entonces, si yo te cocino las milanesas que a vos te gustan, te estoy dando prueba de mi amor. Si yo te doy mi cuerpo, como también te estoy dando mi amor, que son las famosas pruebas de amor que los adolescentes siguen pidiendo, ¿verdad? Entonces, ujú, acá hay una cuestión de que además, nuestras sociedades siguen teniendo una lógica de caridad cristiana. Otro elemento para mí importante, que es este axioma de dar sin esperar nada a cambio. ujú. Y justamente ese dar sin esperar nada a cambio, de dar una mejilla y poner la otra mejilla, nos hace entrar en procesos gravísimos, ¿sí? Eh, que lo único que generan es resentimiento y alejamiento y bajada de persianas o repliegues con las otras personas sin que nadie pueda poner en palabras aquello que estaba sintiendo. Porque a veces yo puedo sentir hasta envidia de mi amigo, envidia de mi amiga, pero como de eso no se habla y todos tenemos que ser maravillosos, muchas veces lo que se termina produciendo son alejamientos y uno se queda con la sensación de por qué, ¿no? Porque de pronto hay esa ley de hielo. Así que Ujú. bueno, no sé si te parece, para no extendernos más, ¿querés hacer alguna reflexión final y abrimos un minutitos de intercambio? Sí, simplemente me quedo pensando en esto de la envidia, que es un tema que no hemos tocado y Vos ya querés quizá armar el próximo webinar, te estoy viendo las intenciones. podemos. Sí, porque la envidia es algo tan común, ¿sí? Y esto no implica que una persona que envidia a otra no la quiera, ¿no? Sino que implica, bueno, procesos psíquicos que estaría bueno poder indagar al respecto y poder profundizar. Pero van de la mano también con la ausencia de reciprocidad, el tema de la envidia, ¿no? Yo me quedo con todo lo que vos me das, me quedo con lo tuyo y no te doy nada, hasta que el vínculo se corta. O Y colapsa, ni siquiera se corta, es como que ujú, eclosiona con un pasaje al acto, con una actuación, y después hay que andar juntando los cadáveres. Creo que eso es más grave todavía, ¿no? sí, tal cual. Inclusive la competencia entre personas, nosotros que trabajamos la competencia masculina, eh, va en contra, va a contrapelo de la reciprocidad. ¿M? Porque para ser recíproco hay que entrar en una lógica de cooperación, en un grupo o en un vínculo donde prime la reciprocidad, existe la cooperación, la co-construcción de algo, de un vínculo o de un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, para no extendernos más, estoy de acuerdo contigo, Gaby, de preguntar a los presentes si quieren hacer algún planteo, alguna pregunta, algún aporte. Buenísimo. Muchas gracias porque creo que lo que has marcado de la cooperación
digamos, como un eslabón necesario para las, digamos, y mutuo y dialécticamente relacionados con la reciprocidad, marca un posicionamiento distinto a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Que es a que privilegiarse la competencia hasta el día de hoy, ¿no? Eso nomás. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo. Igual me quedo enganchado con esto que plantea José Manuel en cuanto a que a veces los hombres creemos que compensamos o reciprocamos con el sexo, con el acto sexual, ¿no? Mm. Eh, la típica frase, yo no sé en Centroamérica, José Manuel, si se utiliza, pero acá en Río de la Plata se utiliza el término de esta mujer está ¿no? Mal cogida, ¿no? Mm, Entonces le da sexo y se tranquiliza, pero en realidad mm, ella no te está pidiendo sexo, te está pidiendo ujú, reciprocar en algún sí, aspecto del vínculo. Pero nosotros los hombres tendemos inmediatamente a pensar, bueno, si querés reciprocar, te doy sexo y te quedas tranquila, ¿no? sí, Eso Claro, es bien, bien del macho latino. pero sí, además no es muy, poniendo a la no, mujer, perdón, en un lugar sí, de quilombera, de molesta, ¿sí? De que hace lío, ¿no? Ujú. sí, sí. Yo creo que no en ese término, pero aquí es, bueno, a esta mujer le hace falta, eso. Y me enganché mucho varias cosas en los términos que ustedes estaban hablando, Darío y Gaby. Y la verdad es que pensando que hay este modelo hegemónico de las masculinidades, de ser el conquistador, ¿verdad? Esta de la cultura Ujú. que tenemos, de que vamos a tener el poder, la posesión. Y en ese sentido planteaba eso, el amor romántico. ¿Cómo se nos enseña a nosotros, los hombres, al que seamos como el depositario de esas acciones que las mujeres tienen que hacer para nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido, obviamente no hay ninguna reciprocidad así legal ni emocional para poder compensar una relación de amistad, de pareja, de familia. Y yo decía, ¿de dónde viene esto? Puede complementarse esta reciprocidad que la hemos perdido también, porque viene este sentido de manada, de sentido gregario, de la vida, de esto de comunidad, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad que se potencia la competencia, el individualismo, y quien hace mejor o quien logra más mujeres es más hombre, es más macho, quien tiene más relaciones sexuales, quien tiene más mujeres al azar, tiene más prestigio, tiene un reconocimiento, ¿verdad? Y entonces, y nunca este hombre nunca se logra llenar, nunca logra llenar ese vacío, esa necesidad, llena sus necesidades sexuales, físicas o su ego de alguna manera, pero no lo que está ahí detrás, que es su necesidad emocional. Porque no hay una parte que me gustó de Gaby que decía, pues sí, hay una parte de la neurociencia que dice que hay una alimentación, por decir una parte de la neurona o que hace sinapsis ahí para poder alimentar y que haga esa conexión de ese vínculo afectivo de la manera, y por eso nos cuesta dialogar muchas veces el término los hombres, de qué estamos entendiendo por amor, qué estamos entendiendo por afecto, qué estamos entendiendo por vínculo, qué estamos entendiendo por esta reciprocidad para que haya crear este vínculo igualitario, ¿verdad? Que es un deseo que tenemos, bueno, hombres y mujeres, para reconstruir y sanar heridas que ustedes estaban planteando. Entonces, me quedo ahí un poco con todo eso, porque son varias cosas, pero con esta idea de este macho alfa que siempre está con la conquista de lograr y siempre hay como un vacío que no se logra cubrir y que se queda en la soledad perdida de no encontrarse y no, dice, bueno, es que no encuentro la indicada, no está, o tiene que ser esta. Hay una colega de la Universidad Autónoma de Barcelona que hizo un libro sobre la construcción psicosocial de los cuerpos del hombre y de la mujer. Entonces, donde el hombre, o sea, está bien por sí mismo, es por sí mismo y es su ego el que está
definido que está bien por sí mismo. En cambio, la mujer, si es buena, es la virgen, si es la mala, es la puta. Y entonces, y la mujer, la que está para la virgen, es como la que va a complacer para que va a ser la madre de sus hijos. Y el hombre se siente querido. Pero la que está para el nivel sexual, esa está para complacer sus deseos, sus fantasías y para llenar esas necesidades que muchas veces busca y no logra obtener en la pareja. Entonces es interesante este planteamiento que hace esta colega y Sí. que de alguna manera es como llenar todo eso. Me quedo por ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Bueno, cerramos. ¿Alguien más quiere plantear algo? No Bueno, sé, por ahí. voy a dejar algo, se me ocurría en términos de neurociencia, hasta qué punto los vínculos no entran en el circuito de recompensa, el de las adicciones. Porque esto de que nadie termine de llenar, en el varón es muy común, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo. Las mujeres podríamos decir que nos va bastante, diría mejor, o bastante bien cuando nos quedamos solas. Ahí nos empezamos a conocer, ¿no? Creo, ¿no? Nuestra potencialidad, porque si estamos al servicio de un otro, así que nada, lo dejo ahí esto, digo lo del circuito de recompensa porque tiene totalmente que ver, ¿no? Con los vínculos adictivos, que creo que es lo que estamos diciendo. Y algo en términos de simetría o no, muchas veces pienso, ¿no? Me parece que estamos hablando de cosas diferentes. El vínculo más padres, hijes es una cosa, es asimétrico, me parece que desde el Eso, vamos. sí, En todo caso, esto tiene que ver con mandatos familiares. Si hay alguna deuda es hacia adelante, digo, ¿no? Que hagan algo con su vida, que si tienen hijos, si no, hacia adelante, no hacia atrás, porque creo que eso es una trampa que también tiene que ver con lo judeocristiano, ¿no? ujú, Bueno, nada, es muy, muy complejo, abrieron, yo no sabía por dónde lo iban a encarar, pero bueno, me resultó, como siempre, ¿no? Interesante para tejer, como dice Gaby. Así es. Bueno, gente, muchas gracias por su escucha y ya con esto vamos entonces cerrando por hoy. Darío, si te parece, lo colgamos sí, y ya lo claro. compartimos para que estaría bueno que sigamos el debate por ahí en las redes, que sirvan para algo más útil, que solamente hablemos de la foto de las vacaciones, que también están buenísimas, dicho sea de paso. Bien. Bueno, Muy bien, muchas gracias por su presencia, su confianza y bueno, continuamos con el próximo webinar. Ok, así es. Chao. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chau, Un chau. gusto. Chao, chao. Chao. Igualmente.